Hola, buenas noches. Vamos a continuar con las clases de electrotecnia. El tema de hoy va a ser el divisor de voltaje y el divisor de corriente, ¿no? Primero vamos a analizar el divisor de corriente en ese orden, ¿sí? Eh, bueno, el, como su nombre lo indica, el divisor de corriente justamente va a ser en un circuito tipo paralelo, donde realmente se observa que existe la división, ¿no es cierto?, de la corriente, porque va a tener varios caminos, varias bifurcaciones por la cual la corriente puede dividirse. En un circuito serie tendríamos claro que la corriente es la misma, entonces en un circuito serie lo que podríamos determinar sería un divisor de voltaje, porque la tensión se divide, pero un divisor de corriente justamente lo podríamos analizar en un circuito en paralelo. En las redes en paralelo, el voltaje en todos los elementos es el mismo, ¿sí? El voltaje es el mismo porque está en paralelo. Sin embargo, las corrientes a través de los elementos son diferentes. La regla del divisor de corriente se usa para determinar qué tanto de corriente entra en un nodo se divide entre los diversos resistores en paralelo conectados al nodo. La siguiente ecuación que se utiliza para dos resistencias y para más de dos resistencias, n resistencias, las tenemos mostradas aquí en la presentación. ¿Sí? Si yo voy a trabajar simplemente con dos resistores, puedo ocupar la ecuación que tenemos acá, ¿no? Se me ocurre que en este caso el ejemplo tendríamos simplemente R1 y R2, ¿sí? Y toda esta parte de acá ya no contaría. Cuando tengamos dos resistores en paralelo, ¿sí? Allí podemos ocupar la siguiente ecuación y analicemos la ecuación. Primero analicemos en la gráfica, ¿no? En la gráfica tenemos aquí E o el voltaje, lo cual me va a generar, ¿verdad?, una intensidad de corriente, ¿sí? En este caso está denominada como I total, ¿sí? Ingresa al nodo y de ese nodo se separa, se divide, una parte va por la carga R1, ¿sí? Y se llama I1, continúa porque tiene otro camino y se puede ir por la carga R2 y esta vendría a ser la I2. Como habíamos analizado la ley de corrientes de Kirchhoff, sí, si yo aplicaría esto, la ley de sumatorias que ingresan es igual a las corrientes que salen. Entonces lo que está ingresando simplemente es la corriente total. Al salir del nodo hay dos bifurcaciones, la carga R1 y también la carga R2. De esta forma se cumpliría la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? En este caso, que yo tenga solo dos resistores en paralelo, yo puedo utilizar las siguientes ecuaciones. ¿Sí? Aquí dice hasta dos resistores en paralelo. Entendamos cómo aplicar la ecuación. Si yo quiero hallar I1, que se refiere I1 a la intensidad, ¿sí?, que está circulando por la resistencia 1, por ende mantienen el mismo valor 1, ¿no? Si es una carga R1, la corriente es I1. Si yo quiero determinar esa corriente I1, va a ser igual al valor del resistor por donde no circula esa intensidad. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy hablando que quiero hallar I1, voy a utilizar ¿qué? Para la ecuación el resistor por donde no tiene nada que ver I1, ¿sí? Entonces utilizo R2 y lo paso a dividir ¿para qué? Para la suma de la R1 y la R2. Y todo eso va multiplicado por el ingreso total de corriente, ¿sí? Que vendría a ser la I total. En el otro caso, si yo quisiera saber I2 de forma análoga, si yo quiero saber I2, pues para la ecuación no le tomo en cuenta a R2, sino el camino por donde no tiene nada que ver I2 vendría a ser la R1, ¿no? Entonces por ende ponemos aquí R1 dividido igual. El denominador
es exactamente el mismo, ¿no? La suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Y todo esto va multiplicado por el ingreso de corriente o la corriente total. Esto es simplemente cuando nosotros analicemos, en este caso, dos resistores en paralelo. Cuando yo tengo un divisor de corriente que se divide tanto en I1 en I2 partiendo de una I total, ¿sí? O una I general, ¿ya? Ahí puedo ocupar estas dos ecuaciones. Ahora, puede haber el caso de que yo no tenga simplemente estas dos resistencias en paralelo, sino tenga 3, 4, 5, 6, n resistencias en paralelo. En ese momento deja de ser útil esas dos ecuaciones que acabamos de ver, ¿sí? Esto solo se aplica para dos resistores, solo dos resistores en paralelo, ¿ya? Cuando yo tenga más de dos resistores, cuando sea mayor a dos resistores en paralelo, ahí ocupo esta ecuación. Donde esta ecuación me dice, en cambio, ¿cómo entender esta ecuación? Esta ecuación me habla de una Ix, que vendría a ser la corriente. En este caso, X es la incógnita, ¿no es cierto? Que puede ser, en este caso, si quiero saber de I1, de I2, si por ejemplo esta fuera I3, ¿verdad? Aquí la llama IX, ¿no? Por eso lo único que va a cambiar es el numerito aquí de este subíndice. Entonces la corriente desconocida que yo quiero hallar va a ser igual a la R total. Pero aquí es importante entender, se parece un poco a la ecuación anterior, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que acá es R1 más R2, pero acá me habla de una R total. La R total, cuidado con confundir que es R1 más R2. Recordemos que este es un circuito en paralelo. Entonces, si tenemos un circuito en paralelo de tres resistencias, R1, R2, R3, la R total de estos resistores en paralelo será el inverso de la suma de los inversos. En eso habría que tener cuidado, ¿no? Simplemente aquello. Entonces, la corriente a determinarse va a ser igual a la R total, que va a ser en este caso el paralelo de 3, de 4, de 5, de 6, de n resistencias que yo tenga en paralelo, dividido para la resistencia, ¿sí? Donde yo quiero saber la corriente, ¿ya? Y todo eso lo multiplico por la corriente total. Listo. Por ejemplo, ¿cómo aplicar esta ecuación? Esta ecuación la podríamos aplicar de la siguiente forma. Se me ocurre, si yo quiero saber I1, y si, por ejemplo, se preguntan, ¿y con esta ecuación podría trabajar simplemente para dos resistencias en paralelo? Sí, se puede trabajar, sí, va a salir igual que las de acá. Pero, ¿por qué es recomendable usar las dos de acá? Porque es mucho más fácil trabajar con una suma de R1 más R2 que hacer la suma de los inversos y sacar el inverso, ¿no? Simplemente aquello. ¿Ya? Pero para aplicar esta ecuación, si queremos sacar la corriente I1, va a ser que la misma R total, que sería el paralelo, ¿no es cierto? Si fuera de 3 o simplemente de 2, que sería ese paralelo, dividido para la R, y aquí vamos a cumplir con el mismo numerito de subíndice. Si yo quiero saber I1, entonces acá abajo debo dividir para R1, ¿sí? Si yo quiero saber I1, debe ser dividido para R1. Si yo quiero saber I2, debe ser dividido para R2. Y todo esto voy a multiplicar por el valor de la corriente total. Listo, esa sería como tal la explicación de cómo usar, en este caso, las ecuaciones de un divisor de corriente. Vamos a ponerlo en práctica en un par de ejercicios, ¿ya? Entonces recordemos, si recapitulemos, si yo quiero saber la corriente en simplemente dos resistores en paralelo, va a ser igual a lo siguiente, a la resistencia por donde no circula esta corriente, ¿ya? Dividido para la suma de los dos resistores que están en paralelo y multiplicado por el ingreso de corriente, ¿ya? Así, de forma análoga, determinamos I2, ¿no? Si yo quiero I2, acá debe ir R1. Acá, de ahí todo es exactamente igual a lo anterior.
En el caso de que yo tenga más de dos resistencias, de dos resistores, perdón, en paralelo, en este caso yo ocupo esta ecuación. Se me ocurre, si yo quiero saber I2, sería igual a la resistencia total, que es el paralelo, dividido para R2 por el ingreso total de corriente. Si existiera en este caso por acá I3, si yo quiero saber I3, eso va a ser igual a la resistencia total, que sería el paralelo de estas tres, ¿verdad? Sí, con esta ecuación, dividido para el valor de la R3 y por el ingreso de la corriente total. Así justamente, ¿no? Entonces vamos con un par de ejercicios. ¿Ya? En este caso yo tengo el siguiente ejercicio, en el cual me indica determina las corrientes I1 e I2 en la red de la figura. Como podemos ver, en esta red yo veo que el ingreso es de 20 miliamperios. Llega a este nodo o nudo y se divide en una I1 y en una I2. Vamos a darle como tal el nombrecito a esta como la I total o el ingreso de corriente total que ingresa ese nodo. Justamente son 20 miliamperios. De esos 20 miliamperios, una parte se va a ir por I1 y otra parte se va a ir por el caminito que me ofrece R2. Justamente tengo dos caminos, entonces los valores de la corriente van a depender del valor del resistor en ohmios, ¿sí? Y vamos a determinarlo por el divisor de corriente. Primero vamos a ocupar las primeras ecuaciones que habíamos visto. Para hallar I1, si recordamos, sería igual, ¿sí?, al valor del resistor por donde no circula I1, que vendría a ser R2. Lo paso a dividir para la suma de los dos resistores, R1 más R2, y todo eso multiplicó por el ingreso total de intensidad o corriente. De esta forma vamos a hallar I1. Reemplazamos valores, R2 es 200 ohmios, aquí abajo tendríamos 300 ohmios, más el valor de R2 son 200 ohmios, y todo esto por el valor del ingreso total, que viene a ser 20 miliamperios. Entonces vamos a tener acá lo siguiente, 200 ohmios dividido para 300 y 200 me dan 500 ohmios, y eso multiplico por 20 miliamperios. Entonces la corriente I1 va a ser igual, aquí podremos eliminar dos ceros con dos ceros y me va a quedar 2 quintos por 20 miliamperios. Déjenme sacar la calculadora. Ya, vamos a tener 2 quintos, ¿verdad? 2 quintos, y esto multiplico por 20, ¿no? Mantengo el miliamperios porque la respuesta me va a dar en miliamperios. 2 quintos de 20, ¿no es cierto? Ahí está la división, ¿no? Se está dividiendo. 2 quintos de 20 me da que por el resistor de 300 ohmios está circulando 8 miliamperios. ¿Ya? Ese vendría a ser la primera corriente. ¿Ya? Vamos a determinar la corriente 2. La intensidad 2. Aplicamos la misma ecuación, ¿verdad? Ahora, si yo quiero saber I2, tomo el resistor por donde no circula I2, que viene a ser R1. Entonces sería R1 dividido para la suma de R1 más R2 por el ingreso de la corriente total. I2 vendría a ser igual, R1 tiene un valor de 300 ohms dividido, nuevamente, ¿no? R1 y R2 es 300 más 200, que me da 500 ohmios, y todo eso multiplico por el ingreso de corriente, que son 20 miliamperios. La corriente 2 va a ser igual, nuevamente, dos ceros con dos ceros se van, me queda 3 quintos de 20 miliamperios. Los 3 quintos de 20 miliamperios me da 12 miliamperios. Listo, tengo 12 miliamperios.
amperios. Y listo. Esa sería la aplicación del divisor de corriente, en este caso para un circuito que tiene dos resistores en paralelo. Como podemos ver, R1 y R2 con las ecuaciones. Si gustan, podríamos verificar que se cumpla la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de corrientes que ingresa es igual a la sumatoria de corrientes que sale. Entonces, ¿qué está ingresando el nodo? A este nodo principal está ingresando nuestra corriente total que le hemos llamado. ¿Y qué está saliendo? Está saliendo tanto I1 y también I2. Entonces debe corroborarse aquello. El ingreso son 20 miliamperios y I1 son 8 miliamperios más I2 que son 12 miliamperios. Si sumamos 8 y 12 voy a llegar exactamente a los 20 miliamperios. Entonces se cumple, ¿no? Los 20 miliamperios son igual a los 20 miliamperios. Lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Esto es justamente trabajando con las ecuaciones que habíamos visto, ¿verdad? Con dos resistores que estén en paralelo. Ahora, si yo quisiera trabajar con la otra ecuación, con la general, tendría que determinar el paralelo. Determinemos de forma rápida, porque tenemos otro ejercicio también de estos. Cambiémosle de color. Ya, si recordamos, la ecuación decía que es Ix es igual a la R total sobre Rx por I total. Entonces, vamos a copiarnos por acá la ecuacióncita. Era Ix es igual a R total sobre la Rx que yo quiero determinar por el valor del ingreso de la corriente total. Esta es la ecuación general. ¿Sí? Es la ecuación general que me va a poder permitir comprobar lo de arriba, ¿no? Que me va a salir exactamente igual. Pero hay que tener presente lo que había mencionado, ¿no? Acá tenemos R1 más R2, que es mucho más sencillo que determinar el paralelo, ¿ya? Entonces aquí lo que debemos hallar primerito es la R total. La R total, en este caso, sería el inverso de la suma de los inversos, o sea, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y esto va a ser igual a R1 tiene un valor de 300 ohmios y R2 tiene un valor de 200 ohms. Evaluando en la calculadora nos va a dar los siguientes valores. Listo, una forma que les había indicado para resolver los inversos era la siguiente, ¿no? Ocupar en este caso 300 con la tecla a la menos 1 más 200 elevado a la menos 1 y todo esto elevado a la menos 1, ¿sí? Está la suma de los inversos más el inverso final. Doy igual, me da una resistencia equivalente total en paralelo de 120 ohmios. Listo, ya tengo el valor y ahora solo me queda aplicar las ecuaciones. Vamos a utilizar para hallar I1. I1 sería la R total sobre la resistencia en la que está, en este caso I1. I1 es por R1, ¿no? Entonces la R total sobre R1. Entonces debe coincidir esto. Si yo quiero la I1, debe ser el análisis, en este caso, en el denominador sobre R1 por la corriente total. Y revisemos. La R total me salió 120 ohmios dividido para R1. R1 son 300 ohmios y eso multiplico por el ingreso de corriente que son 20 miliamperios. Y veamos si es exactamente lo mismo esa relación, ¿no? 120 sobre 300. 120 dividido para 300 me da la misma relación, ¿no es cierto? Si recordamos, la relación de acá es 2/5, ¿no?
Entonces 2 quintos por 20, los mismos 8, ¿no? Y mantenemos porque estoy trabajando en miliamperios, perdón. Entonces aquí voy a tener 8 miliamperios. Entonces comprobado que de esa forma también puedo determinar. Ahora I2 sería la R total sobre la R2 por el ingreso de corriente total. La R total son 120 ohmios sobre la R2 son 200 ohms y multiplico por 20 miliamperios. 120 sobre 200, ahora esa relación. 120 dividido para 200, igual 3 quintos, ¿no? Y si nos fijamos acá es igual, 3 quintos por 20 miliamperios, que llevo a exactamente lo mismo, por 20, 12. Entonces justamente hemos comprobado que sale lo mismo. Y si yo sumo, ¿no es cierto?, los 8 y los 12, llego a tener los 20 miliamperios del ingreso de la corriente total. Listo. Hemos desarrollado como tal el divisor de corriente, tanto con las ecuaciones que son simplemente para dos resistores, así como la ecuación general que sirve desde dos. Esta sirve desde dos resistores en paralelo, desde dos y más, ¿no? Hasta n resistores en paralelo, ¿sí? Tener en cuenta esa aplicación, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Tener cuidado, no confundir pensar que el R total es este R1, ¿no? Sí, justamente esta ecuación solo me sirve para dos resistencias en paralelo, nada más, ¿no? Espero esté claro el tema del divisor de corriente y la aplicación de las ecuaciones. Aquí tenemos un ejercicio, tratemos de hacerlo rápido para concluir con el tema del divisor de voltaje. Listo. Como aquí tenemos, nos pide calcular las corrientes eléctricas en IA, IB e IC, ¿verdad? En este caso vamos a tener una IA, IB, IC. Eso quiere decir que tenemos tres caminos para las corrientes. Eso quiere decir que ya no voy a poder trabajar con qué ecuación, con estas dos. Ya deshabilitada esta opción. Obligatoriamente me toca trabajar con la de aquí, porque tengo tres diferentes caminos, ¿verdad? Para nuestras intensidades. ¿Ya? Una vez aclarado aquello, solo tengo esa opción como tal, ya no puedo ir a las dos ecuaciones que eran bastante sencillas para dos. También analizamos que aquí tenemos, por ejemplo, dos resistores que están en serie, pero los vamos a asociar, ¿no? Vamos a redibujar ese circuito. Ese circuito me quedaría de la siguiente forma. Voy a tener una fuente de corriente hacia arriba con un valor de 2 amperios. Tengo aquí un resistor de 20 ohmios. Y aquí vamos a hacer la equivalencia, ¿no? Tenemos claro que tenemos dos resistores en serie, uno de 20 y uno de 5, entonces el equivalente entre ellos dos es simplemente un resistor de 25 ohms. Y por la corriente, tanto por la de 5 como la de 20, se llama IA, es la misma porque sería un circuito serie en esta parte, ¿no? Solo estos dos resistores están en serie. Listo, pero al momento que yo no lo analice con las otras resistencias, voy a ver que hay una asociación en paralelo. Acá se va a quedar igual, 45 ohms. Y acá vamos a tener igual una resistencia de 30 ohms. Le vamos a poner igual los nombrecitos con otros colores de las intensidades. Entonces, ¿cómo entender esta fuente de corriente? Esta fuente de corriente, si yo lo quiero ver de otra forma, la dibujaría así. Que en este caso le podría llamar mi I total
o el ingreso de corriente, que yo ya sé que son 2 amperios, ¿sí? Es la misma, ¿no? Es la misma I total de 2 amperios, ¿ya? Pero ingresa a estos nodos, a este mismo nodo, ¿verdad? Todo esto es un mismo nodo y tiene 3 formas de dirigirse, tiene 3 caminos. Entonces va a circular por aquí y este se va a llamar nuestra corriente IA. También viene y se desplaza por acá. Esta va a ser nuestra corriente IB y también circula por la resistencia de 30 ohmios y esta va a ser nuestra corriente IC. Listo. Entonces apliquemos el divisor de corriente, en este caso para 3 resistores. Tener en cuenta, ¿no? Podemos confundirnos y pensar que el de 20 ohmios también, ¿no es cierto? Habrá o existirá por ahí alguna división de corriente, pero analicemos y seamos bien críticos en entender que esa corriente, ¿sí? Esta corriente de aquí está cruzando en serie con la resistencia de 20 ohmios. Entonces es la misma corriente, ¿ya? Cuando llega a este nodo, ahí es donde se empieza a dividir. Entonces no hay como tal una división de corriente antes del resistor de 20 ohmios, ¿no? Simplemente es la misma corriente que circula por ahí, pero acá sí ya empieza a dividirse en IA, IB y C. Entonces, si aplicáramos la ley de corrientes de Kirchhoff, obtendríamos esa ecuación, ¿no? Que la corriente total de los 2 amperios sería la suma de IA, IB, E y C. Listo, apliquemos la ecuación general. Pero para aplicar la ecuación general, que es la siguiente, ¿no es cierto? IX es igual a la R total sobre la RX por el ingreso de mi I total. Sí, esa es la ecuación general que vamos a aplicar. Pero fijémonos que depende de la R total. Entonces la R total hay que tenerla claro. En este caso yo tengo un paralelo. Vamos a determinar aquí. La R total sería el inverso de la suma de los inversos. En este caso sería 1 sobre 25 ohmios más 1 sobre 45 ohmios más 1 sobre 30 ohmios. Listo. Vamos a evaluar en la calculadora y vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Abro un paréntesis, 25 a la menos 1 más 45 a la menos 1 y más 30 a la menos 1, cierro el paréntesis, todo esto lo elevo a la menos 1 y tengo resuelto el paralelo de estas 3 resistencias. Me va a quedar un valor de 10.47 ohmios. 10.47 ohmios aproximadamente. ¿Ya? Ya tengo el valor de la resistencia total. Ahora sí podemos aplicar y determinar para los valores de IA, IB, E y C. Vamos a darle otro color un poquito más claro. Entonces IA vendría a ser igual al valor de la R total, que ya la tenemos, sobre el valor de la resistencia, en este caso donde yo necesito. Si este se llama IA, vamos a llamar este RA, este vamos a llamar RB y este vamos a llamar RC. Entonces sobre RA y por la corriente de ingreso. Reemplacemos valores. Sería la R total 10.47 ohms dividido para el valor de RA son 25 ohms y todo esto multiplico por el valor del ingreso de la corriente total, que son 2 amperios. Listo, vamos a ver qué valor nos da. Vamos a tener 10.47, lo vamos a dividir para 25 y todo esto lo vamos a multiplicar por 2 amperios. Me da un valor de 0.8376 amperios. 0.8376. 0.8376 amperios.
Si lo pasamos a miliamperios, desplazamos la coma. Entonces la coma vamos a desplazar 1, 2, 3 posiciones. Entonces me quedaría 837.6 miliamperios. Ese es el valor de corriente que va a circular por EREA. Vamos con el valor de la intensidad en B. La intensidad en B va a ser igual. Tratemos de hacerle un poco... Bueno, esperemos que sí ahí me alcance. La R total sobre RB y por el ingreso de la I total. Nuevamente, 10.47 ohms sobre el valor de la resistencia RB. RB tiene un valor de 45 ohms y esto multiplico por el ingreso de corriente que son 2 amperios. Me va a dar un valor de 10.47 dividido para 45 y todo esto vamos a multiplicarlo por 2 amperios. Me da un valor de 0.4653, 0.4653, 0.4653333 amperios. ¿Ya? Si yo desplazo la coma, ¿ya? Me desplazo hacia la derecha 3 posiciones, por ende por 10 a la menos 3 y 10 a la menos 3 es miliamperios, ¿no? 1, 2, 3. Me quedaría 465.3 miliamperios. Listo. Hasta ahí ya tengo IB. Vamos a continuar y vamos a terminar el valor de IC para finalizar y vamos a comprobar sumando estas corrientes a ver si obtenemos el ingreso de 2 amperios. IC es igual a la R total sobre RC. Ay, perdón, ya no me alcanzó la pizarra. Por la I total, reemplazamos valores. 10.47 ohms dividido para la RC, en este caso 30 ohms, y multiplico por 2 amperios, me va a dar un valor de lo siguiente, va a ser 10.47 dividido para 30 y este valor lo vamos a multiplicar por los 2 amperios. Me va a dar un valor de 0.698 amperios. 0.698 amperios. Pasando a miliohmios igual, a miliamperios, perdón. 1, 2, 3, 698 miliamperios. Y ya tengo todos los valores. Recuerden, si yo aplico la sumatoria, la ley de Kirchhoff, la sumatoria de corrientes que ingresan debe ser igual a la sumatoria de corrientes que sale. Eso quiere decir la I total debe ser igual a IA más IB más IC. Eso quiere decir que la I total, que son 2 amperios, debe ser igual a la suma de todo esto. Verifiquemos, aunque no me va a salir tan exacto porque tengo errores de acarreo de la calculadora, ¿no? Trabajé con 2 decimales, pero igual voy a tener algún error. 837.6 exponente a la menos 3. No hace falta porque todo está a la menos 3, ¿no? 837.6 más 465.3 y más 698. Eso me va a dar un valor de 2000.09 miliamperios. 2000 miliamperios. ¿Sí? Si yo quito ese miliamperios, 1, 2, 3, voy a llegar justamente a los 2 amperios, ¿no? Justamente 2000 miliamperios. 2000, me salió ese valor, exponente a la menos 3 y regreso justamente a los 2 amperios. Entonces está comprobado, ¿no? La ley de Kirchhoff cumple y está aplicada en este caso el divisor de corriente por la ecuación general.
Listo, estos serían los dos ejercicios para divisor de corriente. Con eso finalizamos lo que es el divisor de corriente. Vamos ahora a hablar del divisor de voltaje. A ver, déjenme abrir la presentación. Listo. El divisor de voltaje, para no hacer tan largo, es, a mi parecer, es un poco más sencillo que el divisor de corriente. Listo. Cuando hablamos de un divisor de voltaje, pues justamente lo que decía al inicio de la clase, en un circuito en paralelo, ¿no es cierto? El voltaje es el mismo y lo que se divide es las intensidades. Pero ahora yo lo que requiero es, en este caso, un circuito en el cual se me divide el voltaje. Y ese circuito es un tipo asociación serie, ¿sí? En donde la corriente es la misma, pero el voltaje es el que se va a dividir. Entonces aquí vamos a aplicar la otra ley de Kirchhoff, pero la ley de los voltajes, en el que dice que la sumatoria de todas las caídas de tensión en una malla, un lazo cerrado, debe ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, el divisor de voltaje, la intensidad en circuitos serie es la misma, ¿no? Sí, eso estamos claros que la intensidad en un circuito serie es la misma para cada elemento del circuito. Pero la caída de voltaje en cualquier resistor en serie es proporcional a la magnitud del resistor. Sí, justamente en el caso anterior la corriente dependía igual de la magnitud del resistor, pero era un circuito en paralelo. Ahora, igualmente, la tensión o la caída de tensión o voltaje de cada una de las cargas depende del valor en ohmios, ¿sí? Pero estamos dentro de un circuito serie. La caída del voltaje total en todos los resistores debe dar igual al voltaje aplicado por la fuente, de acuerdo a la ley de voltajes de Kirchhoff. La sumatoria de voltajes debe ser igual a 0, que quiere decir, si yo aplico aquí la ley de Kirchhoff, ¿sí? Este es más, este es menos, por donde ingresa polariza más, por donde sale menos, si seguimos el sentido de la flechita, ¿verdad? Entonces aquí polariza más, aquí polariza menos. Si yo aplico aquí la ley de Kirchhoff, voy a venir de esta forma. Miren, la flechita ingresa por el menos. Sería menos la E, que es la tensión de la fuente, más el voltaje V1, ¿sí? Y lo que sigue es más el voltaje V2. Y todo esto debe ser igual a 0, aplicada la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ya? Y si yo de aquí despejo la E o la tensión total, ¿sí? Del ingreso o la fuente, que son 10 voltios, voy a obtener que este menos E pasa al otro lado con signo positivo y acá me quedaría que es igual a V1 más V2. Entonces, la otra forma de ver la ley de voltajes de Kirchhoff es de la siguiente forma, que el voltaje o la tensión de la fuente debe ser igual a la suma de las caídas de tensión. Listo. ¿De dónde sale como tal la ecuacióncita del divisor de voltaje? Para determinar esta ecuación es un poco más sencillo que las del divisor de corriente que vimos. No determinamos la ecuación, pero directamente ya utilizamos, ¿no? Esta es más sencilla. Esta simplemente ocupamos la ley, en este caso de Kirchhoff, y la ley de Ohm se reemplaza, y al juntar esas dos leyes obtenemos como tal lo que se conoce como la ecuación del divisor de voltaje. Esta es más sencilla y es muy general. Para esta no tengo yo una ecuación para dos resistencias que estén en serie, ¿sí? Sino de forma muy general, o podríamos poner como la ecuación general. Solo existe una y también está definida como vimos en la de la corriente, ¿no? Con una X para saber la incógnita, ¿no? En el caso del valor de la carga en la cual yo quiera definir cuál es la caída de tensión. Por tanto, el voltaje en X va a ser igual a la resistencia donde quiero calcular. Sí, miren, se va a repetir, ¿no? Si yo quiero el voltaje, por ejemplo, en la carga 1, debo hacer el análisis en el resistor 1, pero dividido para la R total. ¿Sí? La R total
hay que tener en cuenta que esto es un circuito serie. Entonces la R total en un circuito serie simplemente es la suma, ¿sí?, de las n resistencias que tengan en serie. Y todo eso lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por el valor de la tensión total. En este caso, el libro denota la tensión como E. ¿Sí? Hay algunos libros que lo denotan como E total. Nosotros podemos ponerle como nuestro voltaje total. A la final es simplemente una palabrita. Es notación nada más. Listo. Una vez analizada la ecuación, vamos a aplicarla en un ejercicio y con eso finalizamos la clase. Listo, aquí tenemos un ejercicio en el cual nos dice: usa la regla del divisor de voltaje para determinar el voltaje en cada uno de los resistores en el circuito que se muestra en la figura y demuestra que la suma de las caídas de voltaje es igual a la elevación del voltaje aplicado en el circuito, o sea, a la pila o a la fuente. Listo. Vamos a resolver el ejercicio. Listo. Si recordamos, teníamos la ecuación general que decía que el voltaje en X era igual a la R X sobre la R total por el valor, en este caso, del voltaje total. Vamos a llamar a este voltaje total, ¿ya? Listo, que tengo 18 voltios. Vamos a aplicar esto a cada una de las cargas. En este caso, yo tengo 3 caídas de tensión porque tengo la carga R1, tengo la carga R2, tengo la carga R3. Entonces yo puedo determinar el voltaje en R1, puedo determinar el voltaje en R2 y puedo determinar el voltaje en R3, más, menos, voltaje en R3. Si yo vengo y con un medidor, con un multímetro, con un voltímetro, ¿verdad?, puedo determinar el voltaje en R1, siempre midiendo en paralelo, ¿no?, porque es tensión o voltaje. Apliquemos la ecuación para cada caso. En el caso del voltaje en R1, sería igual a ¿qué? A la R1, donde quiero saber la caída de tensión, ¿verdad? Si quiero saber el voltaje R1, es la R1 sobre la R total y multiplicado por mi voltaje total. Tengamos en cuenta que la R total, en este caso tengo un circuito serie de 3 resistores en serie. La R total sería R1 más R2 y más R3. Por tanto, nuestra R total sería R1 son 6 ohms más la siguiente resistencia R2 serían 12 ohms y la última R3 tiene un valor de 7 ohmios. La R total sería 6 más 12 más 7. 6 más 12 y más 7 me va a dar un valor de 25 ohmios. Listo, 25 ohmios para utilizarlo en la ecuación. Listo, aplicando la ecuación, R1 tiene un valor de 6 ohms dividido para la R total que ya obtuvimos son 25 ohms y le multiplicamos por el voltaje total de ingreso, que en este caso tengo 18 voltios. Ohmios con ohmios se van y me va a quedar 6 para 25 por 18. Vamos a tener lo siguiente: 6 dividido para 25 y por 18 voltios. Me va a dar un valor de 4.32 voltios. 4.32 voltios. La caída de tensión aquí ha sido de 4.32 voltios. ¿Ya? Determinemos el valor del voltaje en R2. Será igual a la R2 sobre la R total por el voltaje total. El valor de R2, sí, es 12 ohms divido para el valor de la R total, que son 25 ohms, y multiplico para
el valor del voltaje de ingreso, que son 18 voltios. Listo. Vamos a evaluar. Me quedaría 12 dividido para 25 y todo esto lo voy a multiplicar por 18. Voy a obtener un valor de 8.64 voltios. 8.64 voltios. Listo. Y vamos a finalmente determinar el voltaje en R3. El voltaje en R3 sería la R3 dividido para la R total multiplicado por el voltaje total. La R3 tiene un valor de 7 ohms dividido para 25 ohms y multiplicado por el valor de ingreso que tengo, 18 voltios de nuestra pila. Evaluamos en la calculadora y vamos a tener 7 dividido para 25 y eso lo voy a multiplicar por 18. Me da un valor de 5.04 voltios. 5.04 voltios. Y listo. Esas son las caídas de tensión que existen en cada carga. El voltaje en R2 es de 8.64 voltios y el voltaje en R3 de 5.04 voltios. ¿Ok? Me decía que determine las caídas de tensión mediante el divisor de voltaje, pero también que compruebe la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a comprobar la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí?, dice que la sumatoria de caídas de tensión debe ser igual a 0. Entonces, dibujemos por aquí la corriente en este sentido y voy a ir polarizando, ¿no? Ingreso por el menos, más, polariza más por donde ingresa, polariza menos por donde sale, más por donde ingresa, menos por donde sale, más por donde ingresa, menos por donde sale. Entonces empezamos por aquí, menos el voltaje total más el voltaje en R1 más el voltaje en R2 y más el voltaje en R3. Y todo eso debe ser igual a 0. Y si yo despejo, el voltaje total, este menos pasa al otro lado, sería la suma de voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3. Eso quiere decir que el voltaje total, que son 18 voltios, debe ser igual a 18. Verifiquemos. Sumemos voltaje R1, voltaje R2 y voltaje R3. Entonces tenemos los valores 4.32 más 8.64 y más 5.04. Me da un valor exacto de 18 voltios. Entonces el voltaje total es la suma de todo esto y me da 18 voltios. Cumplida, ¿no? Está verificado lo que queríamos demostrar como tal de la ley de voltajes de Kirchhoff o Kirchhoff. Listo, eso sería todo con respecto a la clase. Espero esté entendido lo que es el divisor de corriente y el divisor de voltaje, cuándo utilizar un divisor, cuándo utilizar el otro, cuándo utilizar en el caso de un divisor de corriente la ecuación cuando tengo solamente dos resistores en paralelo, cuándo ocupar la general, ¿sí? Y en este caso el divisor de voltaje, que es un poco más sencillo, siempre tiene como tal una sola ecuación general, que es la R, que se define en función de X, ¿no? Esto se va a cumplir si yo necesito el voltaje en 1, en 2 o en 3, acá igual, ¿no? La resistencia va a ser en 1 en este caso, si fuera 2 en 2, si fuera 3 en 3, ¿sí? Y listo, esto es para n resistores en serie, para un divisor de voltaje. Hasta ahí con ello finalizamos la clase. Muchas gracias, espero esté entendido.